Pokémon. Los otros entrenadores de Payet 241, 260. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 241. Su entrenamiento tampoco fue un intercambio unilateral. Si bien Kara fue de gran ayuda en el aspecto físico, David pudo aportar información que sería de gran utilidad para el maestro de lucha en entrenamiento. Notas detalladas sobre Pokémon y tipos, conocimiento de los posibles movimientos que sus Pokémon podían aprender, lo que llevó a Thalía a enseñarle Mankey Rayo porque aparentemente era posible, y luego diferentes variaciones de técnicas específicas que ya conocían. Kara se compró un cuaderno nuevo, igual que el de David, donde podía anotar todas estas notas para usarlas más adelante, y David finalmente supo lo que era ser el profesor Oak. Tenía un tesoro de datos para compartir después de años de trabajar con el profesor, revisar sus recuerdos no reales y ser un nerd de Pokémon en general. Entraron en una rutina cómoda durante los siguientes días luchando y compartiendo lo que sabían hasta que llegó el fin de semana y con él, el Blossom Festival. ¡Guau! ¿No es increíble? Kara se quedó boquiabierta mientras corría bajo el cartel de bienvenida, dando una pequeña vuelta. Machop negó con la cabeza y la empujó hacia adelante, ignorando las protestas del entrenador. Thalía se rió de la escena desde lo alto de la cabeza de David mientras Loki ladraba desde su hombro. Deku, gracias a Arceus, estaba realmente dispuesto a caminar, mirando de vez en cuando a los dos autostopistas con los ojos en blanco. Sí, seguro que es algo. El lugar no se parece en nada a como era hace una semana. No se equivocaba. Ciudad Fucsia siempre había sido bastante sencilla, ocupando mucho espacio sin ofrecer mucho más que la zona Safari y el conjunto principal de edificios cerca del centro Pokémon. La mayor parte de los alrededores eran llanuras abiertas con granjas que ocupaban gran parte del área desde el bosque hasta la costa. Ahora, sin embargo, la ciudad se había transformado por completo. Las calles desoladas brillaban con decoraciones brillantes y coloridas. Globos llenaban el aire junto con cometas que niños y adultos volaban. Todas estaban diseñadas con diferentes Pokémon, desde Pidgeot hasta Charizard y muchos otros. David incluso vio una enorme de Gyarados que le hizo preguntarse cómo estaría Dory con su tía. Tenía previsto llamarlos más tarde esa noche y comprobar cómo estaban. Los puestos también habían invadido las concurridas calles, vendiendo todo tipo de productos y alimentos exquisitos. Kara se aseguró de que se detuvieran a probarlos todos, sin importar lo diferentes que fueran. Habían estado trabajando sin parar los últimos días y esta era su merecida recompensa. Comió hamburguesas cubiertas con una salsa especial de Kalos y probó, con recelo, la cola de Slowpoke a la parrilla de Johto, que sabía a pollo, solo que 1000 veces mejor. También sirvieron conos de nieve con sabor a vainilla, no hechos con el Pokémon de verdad, sino con su hielo. Aparentemente eso lo hacía dulce y menos engordante, una característica con la que nadie podía discutir. También hubo un montón de juegos, desde copas Golden, lanzamiento de aros de Aipom, estallido de globos de Butterfree e incluso un rodeo de tauros. La música sonaba por altavoces y en varios escenarios. Algunas actuaciones incluso usaron sus Pokémon como pirotecnia. Lo más impresionante de todo eran los cerezos en flor. Sus pétalos rosados brillaban con fuerza bajo el sol diurno e inundaban la ciudad con un resplandor relajante. El árbol más grande se alzaba en el centro de la ciudad y atraía a numerosos turistas, que tomaban fotos y vídeos del magnífico espectáculo de la naturaleza. Deku quedó fascinado con el espectáculo, extendiendo una enredadera para rozar la corteza del árbol más viejo. Por la forma en que la observaba, David supuso que su Ivysaur sentía una conexión con la perfecta manifestación de la belleza de la naturaleza. Finalmente, su vagabundeo aleatorio llegó a su fin cuando se anunció que el evento principal de todo el festival comenzaría en los próximos 10 minutos. Vamos, David. Tenemos que darnos prisa o nos perderemos la búsqueda del tesoro. Insistió la karateca, pasando de su necesidad de ver cada detalle a concentrarse en la búsqueda del tesoro. Kara arrastró a David con implacable entusiasmo, casi le dislocó el brazo al pasar rápidamente entre la multitud. Thalía y Loki disfrutaban de este paseo más que de cualquier otro en el que hubieran estado hasta ahora, a juzgar por sus alegres gorjeos. David veía a un creciente número de personas que no participaban en el resto del festival, reunidas alrededor de un escenario vacío cerca de las afueras de la ciudad, esperando a que apareciera algo. A su lado había una gran línea de meta barra salida con una cinta roja cruzada sobre ella. Casi, ¡ay!
El tirón de Kara cesó de repente y David se estrelló contra ella, tirándolos al suelo. Loki y Thalía volaron por los aires, atrapados en el último segundo por las enredaderas de Deku. Ah, maldita sea, mi refresco. Mira por dónde vas, tú, oh, genial. Son ustedes dos otra vez. David supo con quién habían tenido la mala suerte de encontrarse incluso antes de verlo. Avery se limpió un poco de la bebida derramada y tiró el vaso, ahora vacío, a un cubo de basura cercano. Incluso bajo el calor sofocante, Avery no se había cambiado mucho de ropa. Al parecer, verse bien era más importante que no acalorarse, pero Avery no parecía sudar nada. Probablemente se debía a alguna habilidad de un rico. Oh, tú no. Gruñó Kara, poniéndose de pie de un salto y tirando de David con ella. Sus Pokémon se recuperaron mucho más rápido y miraban con enojo las molestias que le causaba a su entrenador. Como de costumbre, los ignoraron. Por favor, no es que tuviera muchas ganas de volver a verlos, patanes. Lamentablemente, este es un evento abierto y tengo mis propias razones para asistir. ¿Qué? ¿Tienes un puesto donde calculas los ingresos anuales de la gente según su ropa? Espetó Kara. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Avery mientras la observaba de pies a cabeza. Créeme, no es tan difícil como crees. Supongo que el tuyo, pero no creo que quieras que te avergüence delante de toda esta gente. Agitó las manos hacia la multitud como si tuvieran algo que ver con la conversación de tres niños. Espera, no me digas que se apuntan a la búsqueda del tesoro. Sí, ¿y qué? Retó David. Ah, déjame adivinar. ¿No somos lo suficientemente listos ni fuertes para competir contigo? Es una búsqueda del tesoro. Estoy seguro de que si los niños de 5 años pueden, nosotros también. Avery se rió de nuevo. Entonces, claramente no sabes mucho sobre la verdadera cacería. Por suerte, tengo contactos con la gente de la zona, así que sé exactamente qué pasa. Genial, acabas de hacer trampa para ganar. Bien por ti. Kara se burló y se apartó el pelo. Fue solo un segundo, pero David habría jurado que Avery adoptó una expresión agria al oír que hacía trampa. Rápidamente la reemplazó con su habitual expresión de suficiencia. Cree lo que quieras. Ahora, si me disculpas, tengo lugares que visitar y torneos que conquistar. Y sin decirle una palabra más, Avery se alejó entre la multitud, que seguía creciendo, siendo engullido por completo en segundos. David se movió mientras Thalía y Loki lo escalaban para retomar sus posiciones, uniéndose a Kara en su mirada fulminante con la nuca de Avery. La karateca estaba roja y furiosa por el descaro del chico. Estaba tan distraída intentando incendiar con la mente su figura en retirada que David pudo arrastrarla fácilmente por una vez. Vamos, están a punto de empezar y no podremos vencerlos si no conseguimos las inscripciones. David y Kara se adentraron en la multitud, lo cual les resultó mucho más fácil dado el formato abierto del recinto. Aún así, había mucho que recorrer, debido a la gran cantidad de gente y Pokémon. La mayoría eran de los más pequeños, como Poliwhirl y Dorino, que estaban no muy lejos, pero un par de entrenadores no se enteraron de que debían hacer espacio. Que Ridon, Arbok y Snorlax estuvieran holgazaneando ciertamente no ayudó. Kara tiró de su camisa para sacarlo de la silenciosa observación de la multitud mientras algo finalmente sucedía en el escenario. Hubo una explosión y una gran nube de humo rosa llenó el aire, ocultando la platier. Un par de personas gritaron y algunas incluso intentaron acercarse al escenario, pero antes de que alguien pudiera actuar, una voz resonó por los altavoces. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos al espectacular Festival de las Flores. Gritó una mujer vestida de una multitud de colores. Su rostro estaba cubierto de numerosas formas pintadas, desde estrellas hasta corazones. Su cabello rosa neón reflejaba las luces al igual que las flores de Sakura. Sinceramente, lo más normal en ella era el chatop que descansaba sobre su hombrera con un lindo lazo. ¿Están todos emocionados? Un rotundo sí llenó el aire. Fue tan fuerte que David tuvo que llamar a Thalía y a Loki para que no se les taparan los oídos con el ruido a quemarropa. A la mujer en el escenario no le importó. De hecho, parecía estar alimentándose del frenesí. Me alegra saberlo, porque hoy les tenemos un partido espectacular. Pero primero, les presento a los responsables de organizar esta fiesta. Un fuerte aplauso para el veterano alcalde de Ciudad Fuchsia, quien por primera vez recibió un pastel en la cara, el señor Allen Brody. Se escuchó otra ronda de aplausos cuando un hombre de edad similar a la del profesor subió al escenario. Saludó al público y los de Fuchsia se hicieron presentes. A mitad de la plataforma, se detuvo y miró al presentador. ¿Pastel en el qué?
Preguntó justo antes de que alguien desde fuera del escenario le entregara a la pintoresca mujer un pastel cubierto de crema batida que, sin contemplaciones, le estampó al alcalde en la cara. Pastel en la cara. Pastel en la cara. Repitió Chatot mientras daba vueltas alrededor del hombre que se tambaleaba. Esto provocó la risa de casi todos mientras el alcalde se limpiaba los restos de crema. David se dio cuenta de que no estaba contento con lo ocurrido, pero el hombre le siguió la corriente y saludó alegremente a los espectadores que lo vitoreaban. El lanzador de pasteles rió entre dientes mientras se sentaba lejos de ella. Ja, ja. Es un verdadero campeón, damas y caballeros. Para nuestro próximo invitado, de parte de la junta directiva de la corporación LEPA y el gran derrochador que patrocina toda esta fiesta, Desmond Simmons. Dicho hombre subió a la plataforma con el brazo levantado hacia la multitud. Vestía un traje azul marino, inapropiado para un caluroso día de verano, pero parecía muy cómodo. Cuando la locutora fue a buscar otra tarta, esta vez la detuvo otro hombre con uniforme de seguridad, quien le susurró algo al oído que la hizo abandonar la utilería como si estuviera recién salida del horno. Es un placer estar aquí apoyando a todos los jóvenes entrenadores. Me alegra ver a tanta gente entusiasmada por participar en el Festival Blossom. Les deseo mucha suerte, pero no me guarden rencor por apoyar un poco más a los entrenadores patrocinados por LEPA. Un grupo de personas comenzó a vitorear, indicando exactamente para quién trabajaban. El señor Simmons sonrió con complicidad y tomó asiento junto al descontento alcalde. David frunció el ceño mientras miraba al hombre. Su nombre le sonaba por alguna razón, pero no lograba identificarlo. Fue entonces cuando vio a Avery entre la multitud y todo encajó. ¿Acaso Avery no se apellidaba Simmons? Provenía de una familia adinerada y tenía vínculos con la corporación LEPA. Ahora todo tenía sentido. Con razón Avery se creía tan superior a David y a todos los demás entrenadores patrocinados. No era un simple niño rico con padres cariñosos. No, era hijo de un miembro de la junta directiva con conexiones profundas y bolsillos más grandes de lo que la mayoría podría soñar. Curiosamente, Avery no estaba animando junto a sus compañeros entrenadores de LEPA. La revelación que David estaba experimentando casi le hizo perderse el siguiente anuncio, pero un grito de cara, que saltaba, le hizo volver la cabeza al escenario justo a tiempo para ver aparecer a la última persona. A diferencia de los otros dos, no necesitaba presentación. Apareció en una nube de humo, muy similar a la del locutor, solo que era más pequeño y misterioso. Su atuendo era de una época más tradicional, más acorde con el de cara, aunque una mezcla de morado y negro. Sus penetrantes ojos negros se abrieron paso entre la multitud y, aunque David sabía que no era así, parecía que el hombre lo miraba directamente. Saludos, dijo Koga con voz estoica. Y bienvenidos a nuestra celebración anual, no solo de los cerezos en flor, sino de la renovación del espíritu. En el clan Fuchsia creemos que, al igual que la naturaleza, todo lo que existe ahora prepara el camino para lo que vendrá después. Espero que todos puedan aprender del pasado para que su futuro brille con más fuerza. Dicho esto, tomó asiento, dejando a la multitud en un silencio atónito. ¡Qué discurso tan inspirador, amigos! Intervino el presentador tras un par de segundos, provocando otra ronda de aplausos tardíos. Y yo soy su anfitriona, Madeline. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos la búsqueda del tesoro del Festival Blossom. Y así, el público duplicó su entusiasmo, casi haciendo que David deseara poder esconderse también en un Pokémon. Al menos a Deku no le importó demasiado o fingió no hacerlo para no entrar. Bien, así es como funciona todo esto. Cada uno recibirá un mapa con un camino preaprobado por toda la ciudad. El clan Fuchsia ha escondido varias medallas como esta en diferentes lugares a lo largo de la ruta. Levantó una mano que sostenía un pequeño objeto dorado con el símbolo oficial de la hierba escrito. Hay 3 en total y, para ganar, su equipo debe llegar a cada lugar marcado y encontrar una de las medallas. Y no tartamudeé, porque trabajarán en equipos de 2. Esto provocó la primera reacción insegura de los espectadores, que empezaron a murmurar entre ellos. David y Kara intercambiaron una mirada silenciosa antes de volver al escenario. Tú y tu compañero tendrán que trabajar juntos para llegar a cada ubicación marcada y recuperar las medallas para que su equipo avance. No es que no haya obstáculos en el camino. El primer equipo en reunir las 3 y encontrar el camino de regreso gana. Bastante simple, ¿verdad? Creo que podemos lograrlo, murmuró Kara en voz baja. David rió entre dientes al ver su creciente confianza. Ahora hay un par de reglas más que revisar. Primero, cada entrenador solo puede usar 2 Pokémon.
Puedes hacer que tus Pokémon te ayuden como creas conveniente, incluso interferir con otros equipos, pero los entrenadores no pueden montar a sus Pokémon. Así que tú, el de atrás con el Pidgeot, qué mala suerte. David se giró junto con el resto de la multitud hacia el único entrenador en su pájaro gigante que estaba en la parte de atrás y que ahora estaba sonrojado como una tormenta. También se permiten los combates Pokémon. Si todos los Pokémon de un equipo quedan eliminados, ese equipo queda descalificado. Sin embargo, ten cuidado. Perder tiempo en un combate podría costarte segundos preciosos y quedar muy por detrás del resto, así que elige tus combates con cuidado. ¿Entendido? Se escuchó un murmullo de aprobación entre el público. Sin embargo, un oyente no quedó satisfecho. Hazlo más difícil. Hazlo más difícil. Exigió el chato de Madeline mientras volaba sobre sus cabezas. Al pasar junto a David y Cara, el entrenador de ojos rosados, notó una pequeña cámara sujeta a la cinta que llevaba alrededor del cuello. ¿Estaban grabando esto? ¿Qué pasa? ¿Quieres más? La presentadora jugó con su Pokémon, ignorando algunos gritos de negación. Bueno, vale. ¿Qué te parece esto para ser más difícil? Además de estar limitado a 4 Pokémon en total, ninguno de los entrenadores puede superponer tipos. Eso significa que si el señor Pidgeot decide que así es como quiere, ni él ni su compañero podrán usar otro tipo, normal o volador. Todos los presentes en la audiencia expresaron sus sentimientos, algunos más positivos que otros. ¿Y qué pasa con nosotros, los especialistas en tipos? Preguntó un entrenador al azar. Sí, solo tengo tipos agua, exclamó otra pelirroja, y por un instante David pensó que era Misty. Madeline se tomó todas sus quejas con tranquilidad. Tranquilos, tranquilos. Los tenemos cubiertos, amigos. O mejor dicho, la corporación Lepa los tiene cubiertos. El señor Simmons ha tenido la amabilidad de proporcionar docenas de Pokémon adicionales que pueden tomar prestados durante este evento. Están bien entrenados, se portan bien y están listos para ayudarlos a alzarse con la victoria. Si no, todo lo demás está bien. Ahora todos a moverse. Las hojas de inscripción están por allá y el puesto de alquiler de Pokémon está por allá. Tienen 20 minutos para encontrar un compañero y prepararse. Hubo un torbellino de movimiento mientras los entrenadores se apresuraban para encontrar pareja o llegar primero a las estaciones de registro. Lo primero era más urgente, ya que había suficientes cabinas para acelerar el proceso. Cara y David no se movieron cuando la chica mayor se giró hacia él con una sonrisa burlancia. Entonces nos vamos a asociar, ¿verdad? ¿Tienes que preguntar? Respondió, y el equipo recién formado chocó los puños. Deku y Machop hicieron lo mismo, y sus puños y lianas chocaron. Perfecto. Aplaudió. Déjame ir a buscar otro Pokémon del puesto de alquiler y luego hablamos de estrategia. David la atrapó antes de que pudiera alejarse más de unos pocos pasos. ¿Para qué molestarse? Preguntó con una amplia sonrisa, si puedes usar uno de los míos. Esto la hizo girarse con los ojos más abiertos que su boca abierta. Espera, ¿podemos hacer eso? ¿Por qué no? Replicó David. No infringe ninguna de las reglas que mencionaron y conoces bien a mis Pokémon después de entrenar con ellos estos últimos días. Te harán caso si se lo pido, así que ¿cuál quieres? Planeo usar a Deku y a Loki. Genial, ¿qué tal si me llevo a tu Ponita entonces? Sé que no podemos montarlo, pero sus ataques de tipo fuego nos darán buena cobertura si uso mi Machop, sugirió Cara. David dudó un segundo antes de aceptar prestar a Spirit para el evento. Estaba planeando usar tanto a Spirit como a Talia en su próxima batalla de gimnasio, por lo que lo último que necesitaba era lesionarse gravemente de antemano, pero por otro lado, le daría a Spirit la oportunidad de probar algunas habilidades nuevas que Cara les había mostrado específicamente para el caballo de fuego. Además, si no usaba ninguno de los dos, solo quedaban Groto Togepi. El primero seguía siendo un poco tímido en público y el segundo, un bebé. Ni siquiera se consideró a Mr. Mime. Además, todo ese correr no sería más que un calentamiento para los estándares de Ponita. Genial. Iré corriendo a registrarnos como equipo. Esto va a ser genial. Nos vemos en la línea de salida, exclamó tras tomar la Pokébola de Spirit y atravesar a toda velocidad la multitud. Esto dejó a David solo para caminar hacia el inicio de la carrera. Lamentablemente, no era el único, y con tantos empujones para ser el primero, su pequeño tamaño le impedía resistir. Un intento más lo llevó a ser empujado con fuerza a través de un espacio entre la larga fila de baños portátiles. Ivysaur.
gritó Deku mientras perseguía a David, usando sus lianas para atrapar al entrenador antes de que el bosque lo consumiera. Agradeció a su iniciador y, tras sacudirse varias ramas pegajosas, ambos regresaron con el grupo de concursantes hambrientos. ¿Me estoy explicando perfectamente, Avery? David se quedó paralizado al oír la voz severa de Desmond Simmons hablando desde el otro lado de la línea de árboles. Le hicieron señas a Deku para que guardara silencio y se acercaron sigilosamente para encontrar al señor Simmons y a Avery de pie entre el bosque y los baños. Las sombras los ocultaban de la multitud, con el padre de pie en lo alto de la colina, sobre su hijo. Sí, papá. Lo entiendo. Me aseguraré de colaborar con uno de los otros entrenadores patrocinados por Lepa. Ante esto, David puso los ojos en blanco. Claro que eso era lo que estaba pasando. Para su sorpresa, el padre de Avery negó con la cabeza. No, no lo harás. Dije que Lepa Incorporated necesita triunfar para que podamos demostrarle al público que nuestros entrenadores patrocinados son los mejores. Por eso invertimos tanto en este festival y, para compensarlo, nuestros entrenadores necesitan empezar a dar a conocer sus nombres para conseguir más patrocinios. Como mi hijo, espero que estés a la cabeza de ese grupo. Te prometo que y tus promesas no significan nada, interrumpió el señor Simmons con un tono áspero que incluso sorprendió a David. El hombre continuó sin dudarlo. Te he permitido que te las arregles solo por un tiempo y, después de todo este tiempo, aún no has hecho mucho para diferenciarte de estos plebeyos. Tu deber con esta familia es convertirte en un entrenador talentoso con influencia y poder. Ahora mismo estás en camino de no conseguir nada de eso. Tu único título de fama es nuestro apellido, el que yo te di. Lo siento, señor, dijo Avery con la cabeza gacha. David hizo una mueca al oír lo robóticas que sonaban sus palabras. No podía imaginar a ningún padre hablándole así a su hijo, ni siquiera en las peores circunstancias. Tus hermanos mayores ya han dado grandes pasos impulsando a la familia en sus respectivos campos, así que ahora te toca a ti tomar el relevo. Y para asegurarlo, ya he seleccionado al socio perfecto para ti. Se llama Harvey Black y es un entrenador patrocinado por Lepa desde hace mucho tiempo, quien ya ha competido en 3 ligas distintas. Le he pagado una suma considerable para asegurar tu victoria. Prácticamente te he entregado esto. No lo defraudaré, señor. Prometo hacer que nuestra familia se sienta orgullosa, declaró Avery con toda la determinación que el niño pudo reunir. Mira que lo haces, fue todo lo que su padre tuvo que decir antes de acompañar al niño de nuevo a la multitud con una sonrisa para las cámaras. Durante unos minutos, David y su Ivysaur se quedaron allí, asimilando la escena. Era una incomodidad distinta que ninguno de los dos había sentido antes y no sabían qué hacer al respecto, ni siquiera si debían hacerlo. David solo sabía que en ese momento sentía lástima por Avery, y eso era realmente extraño. Eso no justificaba del todo todas las cosas terribles que Avery había dicho o hecho desde su primer encuentro. Los problemas familiares podrían haber explicado su comportamiento grosero, pero eso no era excusa. Aún así, una parte de él le deseaba suerte a Avery. Imbécil o no, no merecía ser tratado así, y menos por su propia familia. Vamos, Deku dijo tras respirar hondo. Tenemos que encontrar a Kara. La pareja regresó caminando colina arriba a lo largo de la pared de baños, buscando a su compañero en medio del mar de extraños. David. Por aquí. Oyeron a Kara antes de verla. La morena artista marcial saludaba frenéticamente cerca del grupo delantero. Cuando David y Deku se esforzaron por acercarse, vieron cómo Kara había conseguido un buen puesto. No tuvo problemas para apartar a la gente con su fuerza superior a la media, despejando el camino para que se reunieran. ¿Dónde estabas? Ah, ya sabes, solo paré para ir al baño, respondió con voz temblorosa. Kara no le hizo más preguntas después de eso por razones obvias y centró la conversación en animarlos a todos. Tras un par de minutos de ansiedad, Madeline reapareció en el escenario con su chatot volando por todas partes. Muy bien, gente. Es hora de empezar la búsqueda del tesoro. ¿Están todos listos? Un coro triunfal de vítores resonó entre la multitud, provocando la risa de la niña multicolor. Prepárense y en marcha. Su chatot voló tras la multitud y desató un débil ataque de chillido, enviando a todos en estampida en dirección opuesta. La competencia había comenzado oficialmente. XXX llevaban casi 30 minutos corriendo y la situación no tardó en descontrolarse. Muchos entrenadores empezaron a quedarse atrás incluso antes de llegar a la mitad del primer punto marcado, ya sea por sus propios fallos o por la interferencia de otros.
David se alegró de que Kara hubiera aumentado sus entrenamientos cardiovasculares en los últimos días, una decisión que ya era un fastidio, ya que él podía seguirles el ritmo a ella y al grupo. Otros entrenadores no tuvieron tanta suerte, mostrando su falta de condición física desde el principio. Deku quizá no fuera el más rápido, pero podía mantener un ritmo decente. Sin embargo, a la hora de luchar, seguían teniendo mejores resultados que muchos que no siguieron la sugerencia de Madeline. Las batallas se desataron en casi todas direcciones apenas momentos después de que comenzara la carrera. Entrenadores fuertes, entrenadores débiles, experimentados y novatos se enfrentaban sin parar. Lo único que todos tenían en común era la cortesía de apartarse para que nadie más se viera involucrado en sus peleas. Algunas peleas terminaron rápidamente y dejaron a algunos descalificados antes de llegar al primer punto de control, mientras que muchas más se tomaron un tiempo precioso que ninguno de los dos equipos tenía de sobra. David y Kara lograron evitar ser desafiados, ya que la mayoría de quienes los rodeaban compartían la misma mentalidad de no quedarse atrás. Incluso con Machop y Deku como objetivos principales, de alguna manera, la pareja logró llegar a la primera ubicación sin problemas. No fueron los primeros en llegar, ya que varios otros equipos ya se marchaban con su medalla en mano tras confirmarla con los encargados del puesto de control. A David no le sorprendió ver a Avery y su compañero siendo uno de ellos. «Vamos», gritó Kara. «Tenemos que darnos prisa». David no malgastó energía en una respuesta verbal y siguió a Kara al lugar. Para ser el primer obstáculo, no parecía nada impresionante. Todos los equipos fueron dirigidos a una zona boscosa que se extendía bastante lejos. Los árboles se elevaban increíblemente hacia el cielo, haciendo imposible que cualquier humano alcanzara incluso las ramas más bajas sin ayuda. Ni siquiera las vides de Deku pudieron extenderse hasta las cimas. El nombre de aquel lugar era Executor Grove, un nombre realmente apropiado. Los asistentes dijeron que había medallas escondidas por todos lados, pero con tanto terreno por cubrir, solo unos pocos equipos podrían simplemente observarse y copiarse unos a otros. Ni siquiera les dieron una pista. David soltó rápidamente a Loki y Kara lo siguió con Spirit. El caballo de fuego aceleró y ambos grupos se separaron en busca de la primera medalla. Revolvieron cada piedra, tronco y arbusto en busca de la medalla, pero después de 10 minutos no encontraron ni una. Su único consuelo era que los otros equipos cercanos no estaban teniendo mejor suerte. Esto es ridículo. ¿Dónde se esconden estas cosas?, se quejó Kara mientras pateaba un árbol en su frustración. Spirit la imitó, haciendo que varias hojas cayeran revoloteando. Deku y Loki estaban ocupados excavando alrededor de David, mientras este, sentado en una roca, sumido en sus pensamientos, debía de estar absorto en algo. Si de verdad había medallas escondidas por toda la zona, debían de estar excepcionalmente bien escondidas. Tal vez había un truco. Mientras pensaba, una de las hojas que Spirit había hecho caer le dio en la cara, haciendo que David se desplomara boca arriba. Se soltó y permaneció allí tumbado, mirando el cielo bloqueado. ¿Qué tan difícil fue encontrar un objeto brillante con la imagen de una hoja? Un momento, ¿qué pasaría si...? Comenzó David, captando la atención de Kara. Sí que... ¿Se te ocurrió algo? Su grito atrajo la atención de sus Pokémon, pero sobre todo, de los demás entrenadores cercanos. Para no revelar su idea, David les indicó que se reunieran. Sí, lo hice. ¿Y si mostrarnos esa medalla al principio no fuera solo parte de su discurso, sino una pista? Hemos buscado por todo el bosque, pero hay un lugar al que no hemos podido llegar. David miró hacia las copas de los árboles, muy por encima de ellos, con sus hojas verdes y saludables ondeando con la ligera brisa de verano. Si fuera un apostador, diría que ahí están. ¿En los árboles?, susurró Kara con menos confianza que antes. ¿Pero cómo vamos a llegar hasta allí? Necesitarías un guiarados para llegar tan alto. Eso o un Pokémon con enredaderas muy largas y otros dos que puedan trepar, dijo con una sonrisa, mirando a Deku, Loki y Machop, quienes compartían la mirada. Los tres Pokémon corrieron hacia el árbol más cercano y se pusieron manos a la obra. Loki saltó a los brazos de Machop mientras Deku envolvía al pequeño Pokémon tipo lucha con sus lianas. Con un movimiento rápido, Deku las extendió bastante antes de lanzar al Pokémon más pequeño hacia las copas de los árboles. Tras el lanzamiento perfecto de Deku a mitad del árbol, Machop lo repitió con puño hielo en la cima de su salto, congelando su mano contra el tronco. Luego, usó la inmensa fuerza de su especie para lanzar a Loki el resto del camino.
El pequeño Zorua desapareció en un mar verde y no volvió a bajar, presumiblemente tras haberse aferrado a las ramas superiores. Loki, ¿qué ves? Gritó David. Un par de segundos después, la cabeza peluda de Loki asomó entre las hojas con algo brillante que reflejaba los pocos rayos de sol que penetraban el velo natural. Kara lanzó una ovación y David hizo un gesto con el brazo al tener razón. Bien, Loki, baja. Sin mostrar miedo ante la petición, Loki saltó de la rama baja y se desplomó hacia el suelo, atrapado a tiempo por Machop al romper el hielo. Ambos cayeron de nuevo en las flexibles enredaderas de Deku. Tras descender, Loki se acercó a David y le entregó una medalla dorada con una imagen de hojas verdes. Buen trabajo, chicos. Así es el trabajo en equipo. Deku y Machop emitieron ladridos estoicos pero orgullosos de afirmación, mientras que el menos maduro Loki hacía algunas volteretas de celebración. Spirit, que no había podido contribuir esta vez, resopló su felicitación. Vamos, idiotas. Esta es solo la primera parada. Tenemos que ponernos en marcha o esos otros equipos nos dejarán atrás. La insistencia de Kara hizo que el grupo saliera del bosque para hablar con los administradores. Una vez que recibieron el visto bueno, se prepararon para la siguiente etapa de la carrera. ¡Alto ahí! Gritó un entrenador de aspecto mayor mientras los perseguía entre los árboles, con una pokebola en la mano. Los retamos a una batalla. Sí, así que prepárate para perder, se burló el otro, mucho más bajo. David le lanzó a Kara un gemido sin palabras, a lo que ella respondió poniendo los ojos en blanco. No necesitaban que estos dos los persiguieran todo el tiempo. Bien, acabemos con esto rápido. Machop, te toca, gritó Kara, y su Pokémon superpoderoso se lanzó al combate. Con un gesto de cabeza, David envió a Deku tras él. Ambos oponentes sonrieron con suficiencia y liberaron a sus Pokémon. Un Dewgong y un Pinsir. David no había visto uno de esos bichos desde su tiempo en el Bosque Verde. Los Dewgong podrían haber sido más intimidantes si no fuera por el hecho de que no estaban cerca de ningún cuerpo de agua, dejando al Pokémon león marino abandonado a su suerte. Pinsir, cógelos. Usa tijeras X. Gritó el hombre alto. Cúbrelo con viento helado. La ola de aire gélido se abalanzó sobre ambos Pokémon más rápido de lo que David esperaba. Ambos temblaron bajo su influencia, Deku más que Machop. Kara reaccionó rápidamente. Contraataca con puño fuego. Machop lanzó un grito potente mientras el fuego comenzaba a arremolinarse alrededor de sus puños apretados. El Pokémon de piel gris dejó que las llamas se extendieran sin control, bloqueando gran parte del débil efecto de la ventisca mientras se lanzaba hacia adelante en una carga vertiginosa para enfrentar de frente el ataque del bicho. Los dos movimientos se encontraron y puño fuego triunfó de inmediato. Pinsir fue lanzado hacia atrás en llamas mientras Machop se abría paso con sus poderosos brazos y piernas. El resultado debió sorprender a ambos entrenadores, ya que el dueño de Dewgong se giró para mirar al ciervo volante, ahora inconsciente. Esto le dio a Deku la oportunidad de hacer lo suyo. David no dijo ni una palabra mientras Deku desataba una ráfaga de hoja afilada sobre el tipo agua/hielo distraído, rematando con un látigo poderoso, cuyas enredaderas verdes lo estrellaban contra el suelo justo cuando su entrenador volvía a prestar atención. Parece que látigo cepa podría ser reemplazado antes de lo que pensaba. ¿Quieren terminar con esto, chicos, antes de que los dejemos inconscientes? Se regodeó Kara, ganándose una doble mirada en respuesta. Bien, tú lo pediste. Puede que nuestros Pokémon hayan caído, pero ahora tienes que enfrentarte a los que obtuvimos de esa gente de Lepa. Ellos te enseñarán. El siguiente grupo de Pokémon emergió de sus bolas, y David admitiría que se veían un poco más impresionantes. Un Hitmonlee de patas largas saltó, seguido de un Jolteon de aspecto muy enérgico. Su pelaje estaba erizado y cargado de electricidad. Yo me encargo de Hitmonlee. Tú te encargas de Jolteon, sugirió David, y Kara asintió. Los movimientos fueron repetidos uno tras otro. Un primer rayo fue bloqueado por un puño trueno, una de las nuevas técnicas que David había ayudado a Kara a aprender antes de que una explosión concentrada y un segundo rayo chocaran. Hitmonlee se abalanzó sobre la batalla con una patada de salto alto potencialmente devastadora. Cógelo y lánzalo, dijo David con voz tranquila. Deku se movió rápido y usó su binesto para rodear la pierna extendida del Pokémon que pateaba, aprovechando el impulso para girarlo hacia su compañero. La interrupción permitió que la bola de energía de combate comprimida de Machop atravesara el ataque eléctrico y les propinara a ambos Pokémon una dosis dolorosa. Levántense, pesos ligeros, o ganarán.
Gritó uno a los Pokémon que forcejeaban mientras intentaban desenredarse. Las púas de Jolteon se clavaban en el costado de Hitmonlee, haciéndole agitarse sin remedio. Fue una lástima para ellos. Los Pokémon parecían estar en excelente forma, pero sin las órdenes adecuadas, bien podrían haber sido Ducles. Usa explosión concentrada otra vez, gritó Kara en su momento de debilidad. Y ya que estamos, también podemos añadir la danza de los pétalos. Los dos Pokémon obedecieron, cada uno lanzando su respectivo movimiento, que se elevó peligrosamente cerca el uno del otro antes de combinarse en un tornado rosa de pétalos llameantes y afilados como cuchillas. El ataque combinado impactó al Pokémon rival y explotó al contacto. Cuando el humo se disipó, Jolteon y Hitmonlee estaban libres de su enredo, cada uno fuera de servicio. Y con eso terminamos, rió Kara mientras la pareja derrotada recuperaba a sus Pokémon antes de salir corriendo sin soltar otra frase cliché. Algunos otros entrenadores se acercaron ahora que la batalla había terminado, con intenciones inciertas. ¿Alguien más quiere algo?, ofreció David, haciendo un gesto con la mano en dirección a ellos. Los Pokémon saltaron con anticipación. Su pregunta, llena de seguridad, surtió el efecto deseado, ya que ninguno mostró interés en luchar. Tras devolver a todos sus Pokémon para ahorrar energía, David y Kara lideraron la manada en una carrera apresurada hacia el siguiente destino en sus mapas con la esperanza de alcanzar a los líderes. Resultó que no había mucho de qué preocuparse, ya que el siguiente desafío que encontraron había bastado para detenerlos a la mayoría. Siguieron un arroyo por el camino hasta el punto marcado, desembocando en un pequeño lago con una enorme cascada que caía desde la ladera. Había numerosos entrenadores rodeándolo, algunos en la base mientras otros subían a la cima o por el sendero contiguo. La razón era bastante clara. Pegados a la superficie rocosa tras la cascada había varios objetos brillantes que solo podían ser la siguiente medalla. Un entrenador intentó saltar al agua desde arriba y fue rápidamente castigado cuando la cascada lo arrojó al agua. Otro fue un poco más astuto y usó su Vaporeon para nadar por la cascada. Desafortunadamente, la corriente era demasiado fuerte e impidió que la evolución se acercara lo suficiente para obtener una medalla. De hecho, el agua parecía casi demasiado fuerte. ¿Tienen algún Pokémon que aumente el poder del agua o algo así?, preguntó a uno de los asistentes, quien sonrió, pero también se encogió de hombros. David puso los ojos en blanco. Probablemente había un equipo de tipo agua usando surf o algo así río arriba. ¿Alguien lo ha logrado ya?, preguntó Kara después de que otro entrenador estuvo a punto de atrapar uno justo antes de resbalarse de las rocas mojadas. Solo dos hasta ahora. Uno tenía un Gyarados y simplemente se abrió paso a través del agua. El otro tenía un tipo psíquico de Oen, así que eso lo hizo bastante fácil. Creo que ambos equipos están luchando ahora mismo de esa manera. David asintió. Era bueno saber que no se habían quedado atrás, pero ojalá Dory estuviera aquí ahora mismo. Mientras más entrenadores intentaban y fracasaban en conseguir una medalla, David observaba a los pocos que la conseguían. Hasta el momento, los equipos que habían conseguido una o casi la habían conseguido usaban un Pokémon con suficiente potencia bruta para abrirse paso entre las aguas embravecidas o tenían una técnica que les permitía sortearla. ¿Y ahora qué tenían? Voy a intentar conseguir uno yo mismo. Vuelvo enseguida. David no tuvo oportunidad de opinar mientras le metían las bolas de Machop y Spirit en las manos antes de que Kara corriera a unirse a quienes intentaban escalar la pared de roca. Dada su capacidad física superior a la media, quizá lo consiguiera. Pero por si acaso no, David ya tenía otro plan en mente. Si otro ataque psíquico pudiera lograrlo, entonces el poder extrasensorial de Loki debería funcionar. Con todos sus esfuerzos recientes, tenía control más que suficiente para este tipo de cosas. Soltaron a Loki en la orilla rocosa y rápidamente se pusieron al día mientras observaban a Kara escalar el acantilado en tiempo récord. Le ordenó al Zorua que la atrapara con su llave psíquica por si acaso ocurría algo, poniendo al tipo oscuro en alerta máxima. Ella se balanceaba ágilmente de roca en roca, haciendo que todo el ejercicio pareciera fácil. David no fue tan ingenuo como para intentar copiarla, como muchos otros entrenadores, que pagaron el precio con una fría dosis de realidad. Estuvo muy cerca de lograrlo, hasta que finalmente perdió el control y cayó al agua helada. Como le habían ordenado, los ojos azul verdoso de Loki adquirieron un brillo azul intenso que se extendió y envolvió a Kara, congelándola en el aire. Con suavidad, Loki la jaló hacia adentro, bajando a Kara hasta que rozó la superficie del agua y tocó tierra firme. Buen intento, Kara. Casi lo logras, dijo compadecido mientras la karateca resoplaba, aún sentada en el suelo.
Sus mejillas hinchadas le recordaron a Nia por un instante. No me trates con condescendencia. ¿Y ahora qué planeas? Preguntó sin rodeos. David se mordió el labio y miró a Loki, a la cascada y luego a la gente que los rodeaba. Bueno, iba a pedirle a Loki que nos trajera la medalla como te hizo a ti, pero si lo hacemos, cualquiera con un movimiento psíquico podría copiarnos. Loki, ¿crees que puedes crear una ilusión lo suficientemente grande como para engañar a todos? Suzoru pareció ofendido por la pregunta de David, y se dio la vuelta con pura emoción. Bueno, no hagamos ninguna locura. Simplemente hagamos que parezca que el agua está hirviendo y cubramos la zona con vapor. ¿Crees que es creíble? Le preguntó a Kara. Oye, he estado cayendo en sus ilusiones todos los días de esta última semana. Créeme, funcionará. Loki parecía un poco molesto por no poder darlo todo, pero David presentía que era lo mejor. Un destello de energía le hizo cosquillas en los ojos, la única señal que David encontró para indicar que estaba proyectando una ilusión, y el acto dio resultados bastante rápido. Las pocas personas en el agua gritaron de repente que el líquido estaba demasiado caliente al comenzar a formarse burbujas en la superficie. Todos los que estaban cerca retrocedieron, preguntándose en voz alta quién o qué estaba causando tal efecto. Que ellos supieran, nadie había pedido una maniobra que pudiera hacer esto. Incluso los asistentes parecían preocupados. Un rápido empujón impulsó a Loki a terminar la ilusión, provocando que una columna de vapor espeso brotara del lago. Mientras todos entraban en pánico, David observó cómo los ojos de Loki cambiaban de color de nuevo y, en cuestión de segundos, algo se deslizó a través del vapor que ya se desvanecía hasta sus manos abiertas. La medalla dorada era casi idéntica a la primera, salvo por una gota de agua grabada en lugar de una hoja. Kara aplaudió triunfante y asombrada, lo que provocó que Loki hiciera un par de reverencias. Bien hecho, pequeño tramposo, dijo David, alzando a Loki en brazos mientras Kara entraba a buscar más caricias. Ahora, apresurémonos antes de que se den cuenta. Loki gimió al ser interrumpido su elogio antes de ser absorbido de nuevo por su bola. La pareja triunfante se apresuró a ascender por el sendero junto a la cascada que los conduciría a su próximo destino, siempre y cuando siguieran el río. David miró a los demás entrenadores, muchos de los cuales se habían dado cuenta de que los habían engañado y volvían a buscar las medallas. Vio a Avery mirándolos con enojo mientras lanzaba un gran cadabra. Maldijo mentalmente. ¿Quién sabe quién más habría visto su pequeña maniobra incluso con la cortina de humo? Pero ahora daba igual, pues llegaron a la cima y se adentraron con todas sus fuerzas en las tierras de cultivo de Fuchsia. 20 minutos más de carrera hicieron sudar a David como nunca, y los llevaron justo en medio de varias granjas con trabajadores ocupados en una u otra tarea. Pasaron por todo tipo de granjas con diferentes manadas de Pokémon pastando. Tauros corría desenfrenado por las llanuras, corriendo contra grupos de Rapidash y Dodrio. Raticate, de inmenso tamaño, se congregaba en un esfuerzo colectivo para podar la hierba alta, y David incluso vio una multitud de Nidoran vigilados por una pareja de Nidoking y Queen, siempre vigilantes. Sus no recuerdos le recordaron que el rancho Laramie probablemente también estaba por aquí. Se preguntó si el Pokéathlon ya habría tenido lugar. Los peones también estaban ocupados, cortando tallos de maíz, arrancando verduras del suelo y apilando heno en una gran pila para que algunos Pokémon comieran. Aunque fue divertido verlo, David no dejó que eso lo distrajera de la tarea en cuestión y siguió a Kara hasta una intersección de 4 vías donde otro asistente los estaba esperando. Bienvenidos a la última etapa de la búsqueda del tesoro, chicos, los saludó con misterio, o al menos lo intentó. Ahora les toca la prueba de fuego. Por favor, no me digas que estás a punto de incendiar una de estas granjas, jadeó David, aún recuperando el aliento. Porque eso me parece demasiado. No, dio un salto el hombre, horrorizado ante la mera sugerencia. Perdón, intentaba, ya sabes que, olvídalo. El trato es el siguiente. Las granjas locales han accedido a ayudarnos en nuestra búsqueda del tesoro colocando una de las medallas de fuego en un solo Pokémon de sus manadas. Primero tienes que coger una de estas, dijo antes de mostrar un fajo de papelitos en la mano, para determinar qué manada buscarás. Luego, solo tienes que encontrar al que tiene la medalla y reclamarlo. Eso sí, intenta no ser demasiado brusco con ellos. Parecía bastante sencillo, aunque David sabía que no era así. Los Pokémon criados en estas granjas estaban en óptimas condiciones, y meterse con un solo miembro de su manada podía acarrear la ira de 30 Pokémon o más.
Ya podía ver a otros equipos intentándolo cuando el Gyarados del que había oído hablar en el último punto de control fue derribado por un trueno de Raticate. David y Kara asintieron antes de que esta última tomara un papel al azar. David cruzó los dedos esperando algo sencillo. Una horda de Raticate probablemente sería más fácil de controlar que una estampida de Tauros. Cuando Kara desdobló la tarjeta, se le encogió el corazón. Dodrio se habían hecho con la granja Dodrio. Ignorando la posibilidad de encontrarse con ese insufrible Darío, el pájaro de 3 cabezas no era una especie amigable. Era una bandada muy unida, conocida por atacar a posibles intrusos con picos tan fuertes como para perforar coches de acero. Aunque se suponía que cada cabeza representaba una emoción diferente. Ira, tristeza y alegría, eso era más un símbolo que una realidad. Lo cierto era que las 3 cabezas tenían personalidades propias y, aunque a menudo sincronizadas, podían pensar y retener datos por sí solas. Eso hacía que luchar contra una de ellas fuera 3 veces más difícil, sin mencionar que su triple conjunto de órganos internos le permitía a un Dodrio superar a la mayoría de sus oponentes. Tener 3 pares de corazones y pulmones significaba que cansar a uno requería mucho trabajo. David vio a Kara tragar saliva al leer la nota. Sí, un poderoso tipo volador no era el rival ideal para un prometedor especialista en tipo lucha. Ni siquiera con toda su bravuconería pudo hacer que fuera menos difícil. «Quítense de aquí, mocosos», gritó una voz áspera, tomándolos a ambos desprevenidos. David se movió a tiempo para evitar ser empujado por un hombre corpulento de pelo verde engominado. Llevaba una camiseta sencilla y pantalones cortos, pero ambos estaban andrajosos y desgastados. Sin esperar a que el encargado dijera nada, le quitó un papel y sonrió con suficiencia. «No necesito explicaciones. Ya te oí cuando les dijiste a estos mocosos qué hacer. Y hablando de eso, date prisa, chico. Tenemos que conseguir algunos tauros». «Ya voy», gritó Avery mientras corría para unirse a su compañero. Cuando sus miradas se cruzaron, una expresión diferente apareció en el rostro del chico rico. Menos repulsión y más cansancio. «¡Qué bien! Son ustedes dos», gimió como un padre obligado a ver un musical infantil por 13ª vez. «¿Vienen a vernos ganar? Un poco tarde para congraciarse conmigo, pero supongo que todos quieren estar en el equipo ganador al final». Y se esfumó toda la buena voluntad que sentía hacia el niño. Ya no había nada que hacer. «Aún no has ganado, Punk», ladró Kara como un rocruz, gruñendo tanto a Avery como a su compañero que los empujó. «Aún así, cualquiera puede», asintió, sosteniendo la mirada severa del veterano con una suya. Harvey rió y David supo por qué mientras se le calentaba el rostro. Los ojos rosados no contribuían a intimidar. «Lo que tú digas, mocoso. Nos vemos en la meta». Avery pasó corriendo junto a David tras su compañero, lanzándoles una mirada arrogante. David no tuvo que observarlos mucho tiempo, porque Kara lo agarró del brazo y lo llevó hacia la granja designada. El dueño estaba allí para recibirlos, un anciano amable que los dirigió hacia su rebaño de dodrios. Todos eran tan grandes como David esperaba. Sus patas largas y su complexión delgada los hacían rápidos y potentes. Cada uno tenía plumas marrones vibrantes, con las plumas de la corona altas y brillantes contra el césped verde. Definitivamente eran más vibrantes que los que había visto en casa del señor Fuji. Había al menos 20 amontonados, aunque como cada uno tenía 3 cabezas, parecían 60. Vaya, quizá Thalía hubiera sido una buena elección después de todo, al diablo con la batalla de gimnasio. ¿Alguna idea?, preguntó Kara, volviéndose hacia él expectante. David la miró con incredulidad. «No seas así. Tú eres quien descubrió los 2 últimos, así que es tan erróneo que lo suponga ahora». «En este caso sí», respondió David secamente, medio prestándole atención y medio intentando repasar sus opciones. El único Pokémon con la velocidad suficiente para seguir el ritmo de la bandada era Espíritu, pero él solo no podía con todos a la vez. Machoke tenía los puñetazos elementales, 2 de los cuales serían súper efectivos, pero incluso si montara a Espíritu, sería un combate muy reñido con tantos. Los movimientos de estado de Deku, como polvo somnífero y espora aturdidora, podrían ayudar, pero dudaba que pudieran arrear a todo el grupo en una zona tan abierta. «¿Qué pasa con las ilusiones de Loki? ¿No podemos usarlas de nuevo?», sugirió Kara. David lo pensó un segundo. «No queremos asustarlos. Eso solo lo hará más difícil, pero quizás podamos hacerlo al revés. Loki, vamos». Loki apareció en un instante y se estiró con un bostezo. «Bien, Loki, escucha con atención. ¿Ves esos Pokémon de ahí?
David señaló hacia la bandada y Loki asintió brevemente después de seguir su dedo. Bien. ¿Crees que puedes disfrazarte de uno? Loki saltó por ahí durante un minuto antes de saltar por los aires y ser reemplazado por un dogrio de 2 metros de altura. Las 3 cabezas chillaron al unísono. Kara no pudo contener un guau. E incluso David quedó impresionado. La atención de Loki al detalle estaba mejorando. Bien, recuerda, no quieres llamar la atención, le indicó David mientras miraba a Loki a los ojos ilusorios. Nunca entendió cómo funcionaba la percepción alterada. Encuentra la medalla, tómala y corre. Uno de los dogrio asintió con la cabeza mientras los otros 2 permanecían sentados. Loki se marchó entonces en dirección al rebaño. Ah, ya lo sé, dijo Kara de repente mientras soltaba a Machop en el campo. Rápido, suelta a tu Ponita y a tu Ivysaur. ¿Para qué? Preguntó David, obedeciendo sin dar explicaciones. Kara sonrió mientras cargaba a Machop y lo colocaba sobre la espalda de Spirit. Cualquier otro se habría quemado, pero Spirit parecía apreciar a Kara y al pequeño luchador. Todos compartían el mismo temperamento. Ahora, si algo sale mal, Machop y Spirit pueden acudir en su ayuda. Si se acercan demasiado, Deku puede mantenerlos alejados con esporas aturdidoras o algo similar. En realidad, no fue mala idea, pensó David y agradeció a Kara la sugerencia. Esperaron junto a sus Pokémon hasta que Loki finalmente llegó a la manada, sin dudar en saltar de inmediato. Como era de esperar, fue rechazado de inmediato y obligado a retroceder por una de las aves más grandes que actuaba como centinela en la capa exterior. David se tensó mientras la pareja iba y venía, con Loki evitando cualquier contacto físico hasta que el verdadero dogrio lo dejó pasar, pero sin quitarle ninguno de sus 6 ojos de encima. Claro que sospecharían de una nueva incorporación a su rebaño. Si hubieran sido salvajes, este plan no habría funcionado tan fácilmente, pero dado que fueron criados por humanos, esto probablemente ocurría de vez en cuando. No pasó mucho tiempo para que David perdiera totalmente de vista a Loki, lo que significa que no había nada que pudiera hacer hasta que Zorua encontrara la medalla o fuera descubierto. Una gran explosión sacudió la tierra, derribando a David y a sus compañeros espectadores. Se giraron hacia la granja vecina y vieron que Avery y su compañero habían optado por una estrategia menos sutil para encontrar su medalla. Muéstrales a esos bistecs gigantescos quién manda. Le gritó el hombre de pelo verde a su esquiter mientras este se alejaba volando de un ataque de derribo. El enorme bicho bloqueó otro con su gigantesco brazo con garras, arrancándole algo de pelo al Tauros en el proceso. Manténlos alejados, Nidoking. Ola de lodo. La orden de Avery demostró que le importaba muy poco la granja en la que se encontraba cuando Nidoking golpeó el suelo con una mano y una ola de basura líquida surgió del suelo. Dejó la hierba que tocó en nada seco al estrellarse contra un grupo de tauros que cargaban, empujándolos hacia atrás. El Pokémon se había vuelto más fuerte, admitió David. Ese ataque era mucho mejor que las mediocres bombas de lodo que había usado antes, aunque el dueño de la granja no parecía muy contento. Supuso que la corporación Lepa cubriría los daños y por eso Avery había estado tan dispuesto. Después de todo, ellos estaban pagando la mayor parte de este evento. Un graznido violento atrajo su atención hacia su granja justo a tiempo para ver a un dogrio solitario salir disparado de la bandada, mientras el resto de las aves lo perseguían furiosamente. La forma del dogrio que huía se transformó hasta encogerse, convirtiéndose en Loki, quien se acercaba rápidamente. «Váyanse ya», gritaron David y Kara al unísono, enviando a Spirit y Machop directamente hacia el frenético Pokémon. Estaban demasiado lejos para poder seguir comportándose, pero él y Kara ya les habían dicho qué hacer. Los dogrios se acercaban rápidamente a Loki, quien corría con todas sus fuerzas, esquivando de vez en cuando los picotazos de los dogrio más cercanos. Un giro de fuego de Spirit lo frenó de raíz, envolviendo en llamas a las aves más cercanas, lo que le dio a Loki la oportunidad de ganar distancia. A medida que más dogrios se movían alrededor de la columna de fuego, Loki y Spirit usaban agilidad y doble equipo, respectivamente. El primer movimiento les dio a Loki y Spirit un impulso momentáneo de velocidad que les permitió acortar distancias y saltar a los brazos abiertos de Machop justo antes de que la imagen rosa violácea de Spirit se multiplicara por el campo. Incluso con todas sus cabezas, los dogrio parecían perplejos ante el repentino ejército de Pontia que los rodeaba y los atravesaba. Comenzaron a disparar ataques al azar, triataques, piquitos taladros y más fueron por todas partes, acertando un engaño tras otro. Su confusión permitió a Spirit galopar alrededor de la bandada y regresar hacia los entrenadores antes de que el doble equipo se desvaneciera.
Si hubiera sido un Pokémon más lento, nunca lo habrían logrado. Por un segundo, pareció que los Dodrio volverían a perseguir al trío de fugitivos, pero ya habían tomado medidas para evitarlo. Polvo para dormir, ordenó David cuando Spirit estuvo lo suficientemente cerca como para pasar por debajo. El Ivysaur esparció un potente, pero lento, chorro de polvo azul, que se esparció sobre sus otros Pokémon y se posó cómodamente entre ellos y el Dodrio. Algunas aves de 3 cabezas se acercaron demasiado y fueron dormidas por sus problemas, lo que provocó que los demás desistieran de perseguirlas. Aunque no parecían contentos con ello. ¿Están bien?, preguntó David, revisando a sus 2 Pokémon en busca de heridas, mientras Kara hacía lo mismo con Machop. Ninguno encontró nada, pero Loki estaba ansioso por mostrar el reluciente objeto metálico que llevaba en la boca. Como esperaban, era una medalla de oro con el símbolo del fuego. Esa es la última. Kara no perdió tiempo en arrebatarle la medalla y correr a enseñársela al encargado. David recuperó a su Pokémon y la persiguió, encontrándola menos contenta de lo que esperaba. Esos 2 idiotas nos ganaron. Tenemos que alcanzarlos o ganarán todo. No me sorprende, considerando lo agresivos que fueron, murmuró David mientras corría junto a la karateca descontenta, corriendo como un loco para acortar distancias. No creo que nadie más hubiera conseguido la medalla en este desafío, así que eso nos coloca en segundo lugar. Pronto ganaré el primer puesto. Mira. Gritó, señalando con la cabeza hacia 2 motas a lo lejos que debían ser Avery y su compañero de pelo verde. David y Kara guardaron silencio el resto de la carrera, dedicando toda su energía a perseguir al líder. Después de 5 minutos más, varios competidores más habían conseguido la última medalla y les pisaban los talones, pero David y Kara lograron mantener su posición. No se pudo decir lo mismo del equipo de Avery, ya que en cuanto estuvieron a tiro, podía ver que Avery disminuía la velocidad más que su compañero, quien lanzaba miradas de desaprobación al niño rico casi con la misma frecuencia que a los demás competidores. David podía oír su respiración agitada al llegar a un desfiladero donde nacía el agua del río. No había forma de cruzarlo, salvo mediante un gran puente de madera construido para soportar cargas pesadas, ya que los agricultores debían cruzarlo a diario para llevar sus productos al mercado. Avery cruzó primero, seguido de cerca por el veterano de pelo verde. Iban a mitad del puente cuando David y Kara empezaron a cruzar. El repentino cambio de estabilidad obligó a ambos grupos a reducir considerablemente la velocidad mientras las tablas de madera se tambaleaban en el aire. David sabía que no se romperían, pero la idea le bastó para actuar con cautela, por si acaso. Miraba hacia arriba, entre su punto de apoyo y la meta, cada pocos segundos para asegurarse de no perder el paso. ¿Qué haces?, oyó gritar a Avery, quien, a mitad de camino del puente, levantó la vista y lo encontró discutiendo con su compañero. El hombre mayor sacó una pokebola y lanzó su esquiter junto a él. Hago lo que tu papá me pagó por hacer. Asegúrate de ganar. No voy a perderme un día de pago fácil porque de repente te pusiste tan noble. Ganaremos si sigues corriendo, insistió el chico castaño, casi con desesperación. Ahora deja de hacer tonterías ahora mismo. No mandas aquí, chico, se burló Harvey antes de volverse hacia David y Kara con una sonrisa maliciosa. David se dio cuenta de lo que planeaba antes de que dijeran nada. Kara, corre de vuelta. Gritó y tiró de la chica en dirección contraria. Ella no se molestó en preguntar por qué, pues por su expresión, ella también lo había descubierto. David oyó el chasquido antes de sentir los efectos, mientras sus piernas se esforzaban al máximo para volver a tierra firme. Tras 2 pasos más, oyó el grito de Kara y, tras uno más, el puente se desplomó bajo sus pies. El puro instinto de supervivencia lo dominó, y las manos de David se aferraron a los tablones de madera con la fuerza de un machoque. Casi se rompió cuando el puente se estrelló contra la pared rocosa del abismo, pero aún así se aferró. Kara, ¿sigues ahí?, gimió, sin atreverse a mirar hacia abajo. Pasaron unos segundos y el pánico se apoderó de David hasta que otro gemido respondió al suyo. Estoy bien, mi pierna se enganchó en la cuerda. David miró por el rabillo del ojo y vio a Kara colgando boca abajo, con la pierna derecha atrapada entre el pasamanos y la cuerda lateral. También le permitió ver bien la profundidad del agua debajo de ellos y David levantó la cabeza de golpe. ¿Estabas pensando? Podrían haber, los débiles gritos de Avery resonaron en el desfiladero. No tuvieron, no así. ¿En serio? Aterrizaron en el agua y regresaron al pueblo, respondió su compañero antes de que sus voces desaparecieran. ¿Y ahora qué hacemos?
Preguntó Kara, intentando usar los músculos centrales para incorporarse, pero sin conseguir el ángulo correcto. Lentamente, y solo después de asegurarse de que sus pies estuvieran bien sujetos en las tablas inferiores, David metió la mano en el bolsillo para sacar la Pokébola de Deku. Presionó el botón de liberación y el Ivysaur se materializó en el acantilado. Su inicial parecía confundido. Deku, baja. Gritó David, y cuando Deku miró hacia donde provenía la voz, la sorpresa en su rostro lo dijo todo. Usa tus enredaderas para subirnos a ese extremo del paso, volvió a gritar David, señalando y arrepintiéndose al instante mientras el puente se balanceaba. Ese miedo desapareció una vez que las fuertes enredaderas de Deku rodearon su cintura, elevando a David con una y haciendo lo mismo con Kara con la otra. Ambos entrenadores se desplomaron sin aliento al otro lado del barranco, y David tuvo la lucidez suficiente para llamar a Deku y no quedarse atrás. Fue también en ese momento que varios otros entrenadores alcanzaron el obstáculo, ahora imposible de superar. Entre las quejas, un concursante mencionó otro puente a 1 milla de distancia y todos corrieron a buscarlo, dejando a David y Kara a su suerte. Bueno, eso fue absolutamente aterrador, se rió David, todavía tratando de disminuir los latidos de su corazón antes de romperse una costilla. Lo sé, resopló Kara. Ahora no estoy segura de si quiero ganarles a esos dos en la carrera o simplemente ganarles. ¿Por qué no puedes hacer ambas cosas? Bromeó David mientras se ponía de pie con paso firme. Extendió la mano para ofrecerle a Kara una ayuda que hiciera lo mismo, y ella la aceptó con gusto. Porque entonces la oficial Henry, La ingeniosa frase de la chica fue interrumpida por un grito de dolor que le escapó de la garganta. Cayó al suelo y se agarró el tobillo. David, en modo médico, le quitó el zapato a Kara, retrocediendo un poco ante lo que vio. Su tobillo se había hinchado y estaba rojo brillante. Todo lo que hizo David fue pasar un dedo por la piel y aún así Kara se estremeció. Creo que lo has torcido, dijo con firmeza. Lo había visto antes de ayudar al profesor Oak a atender al Pokémon herido en el rancho. Maldita sea. Esa cuerda se me rompió en la pierna al caer, reveló apretando los dientes. No puedo correr así. Esos malditos y se puso a soltar un montón de palabrotas, algunas de las cuales David nunca había oído o no creía que fueran inglesas. Sin embargo, no podía llevarle la contraria. Si Kara no podía caminar, no podrían terminar la carrera. David suspiró y se desplomó en el suelo. Después de unos minutos de dejar que su derrota se asimilara, dejó escapar un suspiro y, de mala gana, se levantó nuevamente. No tiene sentido quejarse ahora. Dejaré salir a Spirit y haré que te lleve de vuelta a la ciudad para que podamos encontrarte un médico. Luego podremos quejarnos. Me gustaría pensar que esto merece una descalificación, sugirió David para intentar animarla. Eso espero, pero dado quién paga todo esto, lo dudo, dijo con amargura. David comprendió lo que sentía y miró hacia el camino. Avery y su compañero ya se habían perdido de vista y solo quedaban un par de millas. Un profundo suspiro escapó de sus labios cuando David liberó a Spirit, quien, tras su habitual fanfarria, notó el estado de Kara y el ánimo sombrío de ambos entrenadores. Su ira habría ardido por lo sucedido si no hubieran tenido que aquietarse para que Kara pudiera descansar cómodamente sobre su espalda. Mientras David ayudaba a la chica alta a ponerse de pie, usándose a sí mismo como muleta hasta que pudieran subirla a Spirit y descalificarse, miró alrededor del campo abierto con la esperanza de que las hermosas vistas distrajeran la sensación de fracaso paralizante. Lamentablemente, las idílicas tierras de cultivo no podían mejorar las cosas. Unos cuantos mareet pastando, algunas piezas de carro tiradas, un par de bandadas de pidgey y sus formas evolucionadas volando en busca de, espera. David echó la cabeza hacia atrás y se quedó mirando el montón de piezas de carro tiradas a un lado del camino. Ninguna parecía rota, solo vieja y desgastada en comparación con los modelos más nuevos que habían visto en uso. Oye, Kara, dijo David mientras seguía mirando el carro desarmado. ¿Cuánto quieres ganar? Kara se interpuso entre él y Spirit. ¿Qué estás? Empezó, pero se detuvo cuando David se giró hacia ella con una sonrisa diabólica. Sus ojos rosados brillaban con cierta picardía, fruto de su tiempo con Thalía y Loki. Porque tengo una idea muy estúpida. Por un momento Kara no dijo nada y lo miró con la expresión más seria que jamás había mostrado. Estoy escuchando. XXX. Madeline Blitzer se lo estaba pasando bomba. Le encantaba ser el centro de atención y no había mejor manera de hacerlo que como maestra de ceremonias del evento más grande de su ciudad natal desde el Pokéathlon. Sonrió mientras observaba a la multitud emocionada.
La gente de Ciudad Fucsia se lo pasó genial en el Festival de la Flor de este año, y todo gracias a ella. Claro, la comida estaba buena, la música era genial y todos los juegos y atracciones eran tan emocionantes como siempre, pero ella sabía que nada sería tan emocionante sin sus coloridos comentarios. Era casi tan colorido como su atuendo. Todos disfrutaban viendo la intensa carrera de búsqueda del tesoro en las múltiples pantallas gigantes repartidas por la ciudad. Las más grandes estaban ubicadas cerca del escenario principal, donde ella ponía al día a la gente, recibiendo información de un auricular oculto cada vez que las cámaras se perdían algo interesante. De vez en cuando se molestaba en compartir el protagonismo y pedía sus opiniones a 3 invitados en el escenario. El alcalde de Ciudad Fucsia fue excesivamente amable al considerar la acción, calificando a todos los participantes de merecedores de la victoria. El multicolor maestro de ceremonias no vio con buenos ojos que sus comentarios insulsos arruinaran la diversión y, por lo tanto, intentó acercarse a él lo menos posible. En cuanto a Koga y Desmond Simmons, sus intercambios fueron mucho más interesantes. El señor Simmons, por supuesto, admitió cierta parcialidad, dado que su hijo participaba junto con muchos otros entrenadores patrocinados por su empresa, lo que casi convirtió la carrera en una campaña publicitaria para su empresa, pero les aseguró a Madeline y al público que lo único que quería era que todos los entrenadores tuvieran una oportunidad justa. De esa manera, todo se reducía a quién de los entrenadores era el más hábil. Madeline creyó totalmente que era pura coincidencia que muchos de los entrenadores del EPA encajaran en esa descripción. No podía negar su argumento de que su hijo iba a la cabeza. Algunos del público habían entregado su apoyo incondicional a ese chico Avery. Su cadáver casi derribó un árbol con su poder para conseguir la primera medalla y demostró la delicadeza de un Pokémon más experimentado al atraer la segunda sin que las aguas embravecidas se la tragaran. Eso hasta que una persecución de uno de los tauros que estaban pastoreando la derribó. En cuanto a su Nidoking, bueno, era casi imposible no criar uno poderoso, incluso si eras el entrenador más incompetente que existía. Aún así, no le impresionaba demasiado en comparación con muchos de los otros equipos, sobre todo teniendo en cuenta al compañero del chico. El tipo era un completo desastre que parecía disfrutar infligiendo el máximo daño posible a sus oponentes. No podía creer que los líderes de gimnasio le hubieran dado una medalla, pero al parecer ya había vencido a 6 gimnasios de canto. Suponer que la habilidad no tenía nada que ver con lo buena persona que eras, no es que ella fuera la indicada para hablar. Madeline disfrutó viendo al ejecutivo del EPA un poco nervioso cuando le preguntaron su opinión sobre la brutal forma en que Harvey destrozó el puente y casi envió a 2 competidores a las gélidas aguas. Ni siquiera él tenía una respuesta rápida para eso. El señor Simmons, tras señalar que interferir con otros equipos no estaba del todo prohibido, se entristeció al ver al hombre que hacía equipo con su hijo llevar una competencia amistosa a tal extremo. Probablemente lo habría dejado ahí si Koga no hubiera intervenido. Obtener una respuesta extensa del estoico pero amigable ninja había sido todo un reto, pues aportaba comentarios y reflexiones siempre que le apetecía. La mayoría de sus palabras se dedicaban a señalar errores sutiles que podrían costarle la vida a un equipo momentos antes de que sus predicciones se cumplieran, o a elogiar a los pocos equipos que lograron impresionarlo. En ese momento, estaba compartiendo sus opiniones sobre dicha conducta antideportiva. Vamos, pidió Desmond con tono zalamero. Estoy bastante seguro de que podemos atribuir esto a un exceso de entusiasmo en el fragor de la batalla. Lo más probable es que Harvey solo pretendiera intimidar a los otros equipos con un ataque, no derribar el puente entero. Entonces tu entrenador patrocinado tiene muy poco control sobre sus Pokémon, respondió Koga con rapidez. Su actitud descarada e imprudente causa más destrucción de la necesaria y requiere más esfuerzo para completar una tarea sencilla. La actuación de Harvey aquí no es diferente a la de cuando desafió a mi gimnasio. Al oír esto, los ojos de Desmond brillaron. Ah, ya me enteré. Te derrotó hace poco en un partido de gimnasio, si no me equivoco, igual que mi hijo unos días antes. Ese hecho hizo que Madeline frunciera el ceño mientras la multitud comenzaba a murmurar sobre la derrota del entrenador más fuerte de su ciudad. No era una tarea sencilla, al parecer, ambos entrenadores del EPA habían logrado completarla. Al ver que la opinión pública cambiaba, Desmond se abalanzó. Sin duda, un entrenador capaz de superar a alguien de tu habilidad es digno de admiración, incluso si comete algún error de vez en cuando. Koga seguía mirando la pantalla que mostraba al equipo de cabeza acercándose rápidamente a la meta. Su expresión no delataba nada.
Admito que es un entrenador poderoso con el conocimiento adecuado para usarlo, pero el poder por sí solo no hace a un maestro Pokémon, ni obtener una insignia de gimnasio significa que respetes el significado que hay detrás de ella. Una vez más, la multitud susurró entre sí mientras las sabias palabras del ninja venenoso se extendían, totalmente perdidas para muchos que ni siquiera habían considerado enfrentarse a los gimnasios. Desmond frunció el ceño, pero no dijo nada mientras se volvía a observar la carrera en silencio. Intentemos disfrutar de la carrera, intervino el alcalde Brody demasiado tarde. Madeline contuvo otro suspiro. Estuvo de acuerdo con todo lo que dijo Koga, pero no iba a arriesgar su cuantioso sueldo para enfadar al que financiaba todo. En cambio, hizo lo que mejor sabía hacer y volvió a animar al público. Tras recuperar su atención, Madeline los dirigió a la pantalla gigante donde los demás equipos seguían luchando por una oportunidad de ganar. Algunos perdieron más tiempo luchando mientras el equipo que quedó en segundo lugar corrió con todas sus fuerzas para compensar el desvío. No importaba, pues Harvey y el hijo de Simmons ya habían pasado la media milla. En cualquier momento aparecerían y cruzarían la meta como campeones. Max, vibró el auricular. Pon la cámara 12 ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó con un susurro áspero. Estoy ocupada preparando la final. No hay nadie cerca de la cámara 12, excepto los perdedores que se lastimaron. ¿Se torció el otro tobillo ahora? Simplemente hazlo. Están de vuelta en la carrera. Madeline cortó la comunicación antes de que su camarógrafo pudiera dar más detalles. ¿Por qué tenía que perder el tiempo con las hazañas del equipo compasivo, al que todos apoyaban aunque ya habían perdido? Aún así, a la gente le encantaban esas cosas. Acabo de recibir una actualización, amigos. Resulta que el equipo de David Amara y Cara Mercer no se ha dado por vencido. Veamos a estos valientes entrenadores terminar la carrera con la cabeza bien alta, ¡qué demonios! Su entusiasmo por una ovación triunfal para dos personas que considerarían la finalización de la carrera una victoria se desvaneció cuando la escena apareció en la pantalla gigante. Madeline, por primera vez y como todos los presentes, se quedó sin palabras. ¿Por qué pensé que esto era buena idea? Gritó la voz de David, apenas oída por encima del resto del ruido. La risa frenética de Cara no tardó en seguirla. ¿Bromas? Esto es lo máximo. No podemos perder. Mucho ánimo. Sus vítores encendieron a todos los presentes, que estallaron en una euforía de alegría al ver que el equipo se acercaba a la milla. El único miembro del equipo que corría era el Ponita, galopando a un ritmo atronador con olas de fuego emanando de su cuerpo. Detrás de él había un carro improvisado, armado con piezas de una vieja granja y sujeto por un ala y una oración. El Ivysaur de David iba al frente, usando sus lianas como cuerda para conectar el caballo de fuego al resto del vehículo, mientras su entrenador lo sujetaba. Cara, junto con su Machop, sostenía la única clavija que sujetaba las ruedas a la parte inferior del carro para facilitar su giro. Y ese lindo Zorua corría de un lado a otro como lastre adicional para evitar que se volcaran en cada oportunidad. Esto es increíble. No puedo creer lo que veo. De alguna manera, David y Cara han salido de las falsos de la derrota y están corriendo hacia la meta. Madeline no pudo contenerse. Tuvo que gritar para que la oyeran por encima de la multitud. Esto es absurdo. Estaba demasiado herida para continuar, se quejó el señor Simmons sin que nadie se diera cuenta. No creo que su lesión importe mucho dado su nuevo medio de transporte, dijo Madeline con un guiño, disfrutando para sus adentros de lo mucho que irritaba al hombre. Supongo que cualquiera puede ahora si logran alcanzar a tu hijo. Con menos de una milla por delante, me pregunto si dos humanos podrán alcanzarnos antes que un Ponita. Esos dos están rompiendo las reglas. Ningún entrenador puede montar a sus Pokémon. Deberían ser descalificados de inmediato, exigió Desmond Simmons, mirando al MC para que hiciera lo que le decía. No entiendo por qué te enojas tanto. Se salvó cuando Koga decidió responder por ella. Si la destrucción del puente por parte de Harvey fue simplemente un lapsus momentáneo, entonces creo que podemos llamarlo una escapatoria ingeniosa. Koga miró de reojo al hombre bien vestido y, por un instante, Madeline habría jurado que el líder del gimnasio sonrió con suficiencia. Al fin y al cabo, ninguno de los dos va montado en el Ponita, solo se dejan arrastrar por él. Madeline no se molestó en ver cómo la cara de Desmond se arrugaba como la de un gran bully y volvió a animar a la multitud cuando el equipo del primer lugar apareció a la vista con otro pisándoles los talones. XXX, solo un poquito más. Aguanten todos.
David tuvo que esforzarse al máximo para convencerse de que esto funcionaría. Sus brazos le dolían muchísimo después de sujetar a Deku durante lo que parecieron horas, aunque en realidad solo fueron un par de minutos. Spirit había disfrutado mucho de poder darlo todo y, al hacerlo, había recuperado el tiempo perdido. ¿Qué más puedo hacer?, gritó Kara, inclinándose hacia atrás para evitar caerse cuando Spirit giró bruscamente a la izquierda. ¿Ves algo? Solo veo el volante. David se estiró lo más alto que pudo sin soltarse. A lo lejos, pero acercándose rápidamente, estaban Avery y Harvey, que se acercaban a la meta justo delante. A su ritmo, los alcanzarían primero. Iban a ganar. Por eso le pareció extraño cuando ambos se detuvieron y se giraron para mirarlos. Parecía que estaban discutiendo, una discusión que Avery perdió al retroceder con los brazos en alto. David lo descubrió pronto cuando 3 Pokémon aparecieron de repente para bloquearles el paso. El Nidoking de Avery emitió un rugido amenazador incluso a esa distancia, mientras que los 2 Pokémon de Harvey, su Skitter y un enorme Onix, se quedaron atónitos. ¿Finalmente iban a la batalla? Te digo que sigamos adelante. Aunque nos alcancen, sé que los descalificarán, escuchó gritar a Avery. Y te digo que no podemos arriesgarnos. Además, no tenemos por qué vencerlos. Simplemente destruyamos el Ponyta o ese estúpido carro y ganamos, gruñó Harvey con una sonrisa cruel. David hizo una mueca al darse cuenta de que la pareja no iba a retarlos a una batalla real. Agárrate fuerte. Espíritu, usa carga de llamas. Kara se aferró a su asiento mientras el destartalado carro avanzaba a mayor velocidad, si es que eso era posible. Espíritu rugió, invocando un manto de fuego que dejaba un rastro de quemaduras a cada paso. Tenían opciones algo limitadas dadas las tareas actuales de los demás Pokémon. Si alguno de ellos se detenía, todo el carro podría desmoronarse, haciendo el trabajo por el equipo de Avery. Tuvo que confiar en Espíritu para que manejara el bloqueo Pokémon él solo. Golpéenlos con bomba de lodo. Gritó Avery antes de que Harvey pidiera una tumba de roca y un corte aéreo. Los 3 ataques se lanzaron sin vacilación, cruzando el camino hacia Ponyta, con su armadura de fuego. Esquiva y contraataca con lanzallamas. Gritó David en un intento desesperado por proteger a sus Pokémon y a los pasajeros humanos. Spirit demostró una agilidad impresionante, moviéndose a toda velocidad de izquierda a derecha para evitar las guadañas aéreas casi invisibles. Sus lanzallamas, potenciados por la capa de carga llameante, incineraron la mayor parte del lodo y las rocas. Bueno, eso es todo. Gritó Harvey como un poseso. Onix usa filo de piedra. Los ojos de David estaban a punto de estallar cuando la gigantesca serpiente de roca retrocedió con un rugido explosivo. Lo que fue aún más impactante fue la reacción del compañero de Harvey. «Detén esto ahora mismo», exigió la voz de Avery con sorprendente ferocidad. «Estás yendo demasiado lejos. Cállate, chico. Voy a terminar esto, así que no te metas en mi camino». Y con una mano apartó a Avery y le ordenó a Onix que desatara el filo de piedra. Ni siquiera David podría haber predicho lo que sucedió después. Brazo de martillo sobre Onix. Mientras Onix se estrellaba contra el suelo, el Nidoking de Avery también azotaba con un puño naranja brillante al Pokémon de su compañero. Sin embargo, llegó demasiado tarde, y una gigantesca columna de pilares de roca comenzó a surgir, dirigiéndose directamente hacia ellos. David no pudo ver lo que pasó después, pues había demasiadas rocas emergiendo del suelo con el único propósito de ensartarlos. Incluso si por casualidad todos salían ilesos, el carro quedaría destrozado. Spirit, tienes que salir del camino. El grito de David no obtuvo respuesta mientras Spirit seguía atacando la pared de roca. Estaba a punto de devolver la Ponyta y hacer que todos los que estaban dentro saltaran de la nave cuando notó que el fuego a su alrededor comenzaba a brillar de blanco. ¿Qué pasa? No veo, gritó Kara mientras una luz blanca iluminaba los ojos de David, dejándolo solo con una brillante nada. Un fuerte relincho del espíritu llenó sus oídos y, de repente, sintió que iban aún más rápido. La luz no duró mucho y, una vez que desapareció de su vista, algo asombroso la reemplazó. Spirit no había cambiado mucho, aunque casi había duplicado su tamaño y su siguiente grito era más profundo que antes. Sus rasgos estaban mucho más definidos. Ya no tenían ese aspecto de bebé adorable, que había sido reemplazado por una composición impactante. La melena de Spirit también había crecido, extendiéndose más por su lomo y cola. Lo más impresionante fue el nuevo cuerno afilado que se alzaba entre sus orejas, ahora erguidas.
David habría pasado más de unos segundos admirando a sus Pokémon recién evolucionados si no fuera por la pared de roca que estaba a punto de aplastarlos. «Salta, espíritu», gritó David por instinto, y espíritu no tardó en compilar. David había leído sobre lo poderosas que eran las piernas de un Rapidash y lo había visto atisbos como Ponyta, pero experimentarlo era algo completamente diferente. Se aferró al carro como todos los demás mientras espíritu se lanzaba y lo lanzaba por los aires, planeando sobre la ola de rocas como un tipo volador. Entonces la gravedad se impuso y todos fueron atraídos hacia la tierra con fuerza, como si el propio Arceus los hubiera derribado. Spirit aterrizó en el suelo corriendo sin perder impulso, mientras bramaba con fuerza para que todo el mundo lo oyera. El carro no era tan resistente. David y los demás pasajeros rebotaron con las ruedas al aterrizar, doblándose al máximo antes de que un fuerte crujido superara las fanfarronerías de Spirit. Ahora sin ruedas, el carro rozó el suelo mientras Spirit seguía corriendo a toda velocidad. Cara, Machop y Loki abandonaron sus puestos y se aferraron a lo único estable que quedaba. David, quien se aferraba a Deku. Todos fueron arrastrados por un Pokémon naturalmente enérgico y evolutivo. David no pudo hacer otra cosa que observar y sujetar a Deku mientras Spirit cargaba directamente contra el Pokémon enemigo, ahora con un Onix menos. Nidoking y Skitter se prepararon para atacar, pero Spirit se les adelantó. Las llamas naranjas y rojas se arremolinaron a su alrededor con mayor intensidad, transformándose con facilidad en un azul brillante. La nueva forma de Spirit prácticamente desapareció bajo el velo de Flare Blitz al ejecutar el ataque y arrasar con la competencia. Un chillido fue todo lo que David escuchó de ambos entrenadores, mientras los gritos de él y Cara los ahogaban. Incluso los vítores del público fueron un suave susurro comparado con el zumbido en sus oídos cuando Spirit cruzó la borrosa línea de meta. Cuando él y Cara fueron anunciados como ganadores, David hizo lo correcto y vomitó en el suelo. Un verdadero ganador. XXX. Y en tercer lugar, tenemos al dúo de Harrison Mores y Tyson Bigby. Un fuerte aplauso para todos. El público siguió la orden de Madeline y ofreció al equipo de bronce una ovación casi igual a la del golf. David no les prestó mucha atención, pues él y Cara estaban un poco más atrás, esperando su turno. La carrera había terminado hacía unos 30 minutos y habían sucedido muchas cosas desde entonces. Tras el desgarrador final de lo que se suponía que sería una simple búsqueda del tesoro, David y Cara fueron rodeados por el personal médico del lugar para revisar y tratar sus lesiones. David tuvo suerte, ya que, salvo algunos hematomas leves, no tenía ningún problema grave. Al principio le costó ponerse de pie, pero era porque el mundo no dejaba de dar vueltas. Cara estaba un poco peor debido a su tobillo torcido. Los médicos dijeron que no era tan grave como pensaban y un rápido pulso curativo de Chansey, la enfermera Joy, lo arregló al instante. Gracias a Arceus por las técnicas de curación de los Pokémon. Aún así, tendría que tener cuidado los próximos días. Mientras tanto, los medios de comunicación se divertían con el violento arrebato de Harvey. Cortar el puente accidentalmente era una cosa, pero el uso de una roca afilada demasiado potente en un claro intento de herir no solo a sus Pokémon, sino también a David y Cara, era innegable. Desmond Simmons quedó completamente impactado por las acciones del hombre, afirmando que en todos sus años como entrenador patrocinado por LEPA, Harvey nunca había mostrado tal temperamento. Ni siquiera intentó excusarse y prometió tomar medidas rápidas y decisivas de inmediato respecto a su futuro como entrenador bajo su mando. David no le vio ni pies ni cabeza a Harvey una vez que los médicos le dieron de alta, pero supuso que él y el señor Simmons tendrían una conversación privada en algún momento. No todo fue malo para el miembro de la junta de LEPA, ya que rápidamente le dio la vuelta a la historia a su hijo, convirtiéndolo en un héroe trágico obligado a trabajar con el bruto y demostrando auténtica valentía al enfrentarse a él para proteger al equipo de David. Lo triste fue que su historia no se alejaba mucho de lo que realmente sucedió cerca del final, por eso todos la creyeron tan fácilmente. Continuó diciendo lo orgulloso que estaba de Avery y que sabía que podía esperar grandes cosas de su valiente hijito. En lugar de molestarse en involucrarse en el frenesí mediático, David optó por echarle un vistazo a su recién evolucionado Rapidash. Spirit nunca se había visto tan orgulloso de sí mismo, caminando con más aplomo cuando David y la enfermera Joy lo examinaban. La evolución había obrado maravillas en su físico. Músculos nuevos y más potentes habían reemplazado a los ya bastante fuertes. Y con lo bien que se veía su Flare Blitz, David estaba más que emocionado por ver cómo se desempeñaría Spirit en su batalla en el gimnasio.
Después de que todo el alboroto se calmó, comenzaron a llegar más equipos. Los 3 mejores equipos fueron escoltados de regreso al escenario, donde se les dijo que esperaran su ceremonia de premiación. Mientras el equipo del tercer lugar disfrutaba de su momento bajo los focos, David quedó solo y fuera de la vista con Avery detrás del escenario. Kara había adoptado la estrategia de ignorar al chico rico en lugar de realizar catas básicas a cierta distancia. David intentó detenerla, pero ella prometió ir con cuidado con las patadas. Ambos chicos se quedaron en silencio por un rato, comenzando desde el escenario mientras esperaban su turno. Gracias por cierto. ¿Para qué? ¿Para salvar tu patético trasero? Resopló Avery, sin mirar a David a los ojos. Creo que tú y esa fan de Bruno están fuera de lugar, pensando que podrían competir conmigo, pero nunca quise que murieran. Al fin y al cabo, es deber de los fuertes y talentosos proteger a los débiles, incluso de sí mismos. No parecía tan fuerte cuando mi Rapidash arrolló a tus Pokémon, dijo David con sarcasmo, con solo la mitad de su fuerza. Avery resopló. Por favor. ¿Te das cuenta de que solo ganaste porque tuviste suerte otra vez con otra evolución y mi compañero era un completo psicópata que prefería perder el tiempo causando problemas antes que seguir mi ejemplo? Sí, siento que hayas tenido que hacer equipo con él. Tu padre debe estar arrepintiéndose mucho de haberte obligado a hacerlo. David no necesitó mirar para saber que Avery había girado la cabeza y ahora lo observaba con ojos grandes y verdadera preocupación. El niño rico no tuvo tiempo de formular una frase cuando Madeline lo llamó por su nombre. Avery avanzó con pasos lentos y mecánicos, lanzando a David una última mirada insegura antes de aparecer ante el público, que vitoreó a gritos a su héroe. ¿De qué estaban hablando?, preguntó Kara mientras corría hacia ellos ahora que Avery se había marchado. No mucho. Solo las idas y venidas habituales. No dejes que te afecte. Tenías razón antes. No vale la pena el esfuerzo, se burló, aún sin aceptar que Avery no era un cretino malvado que intentaba ayudarlos. Seguía siendo un imbécil, solo un imbécil con moral. Finalmente, David escuchó que lo llamaban por su nombre y el de Kara y, al igual que Avery, ambos subieron a la plataforma ante un aplauso entusiasta que casi tuvo presencia física. Aquí están, amigos. Nuestro dúo dinámico, los entrenadores que triunfaron, los primeros en la carrera de búsqueda del tesoro del Festival Blossom. David Amara y Kara Mercer. En ese momento, todos estallaron en vítores mientras Madeline bailaba por el escenario, robándole la atención a los ganadores. Se detuvo frente a ellos el tiempo suficiente para entregarles 2 medallas doradas similares a las que habían estado coleccionando durante la competencia. A diferencia de esas, esta tenía el diseño de una Pokébola. Una rápida mirada hacia los demás mostró medallas similares en bronce y plata en sus manos respectivamente. Mientras David y Kara se acercaban para unirse a los equipos del segundo y tercer lugar, o al equipo y Avery, los otros 3 comentaristas se acercaron para felicitarlos. Buen espectáculo, buen espectáculo. Vitoreó el alcalde de Fuchsia, sacudiendo animadamente el brazo de David como si fuera un fideo mojado. El señor Simmons tenía un agarre mucho más firme, perfeccionado tras años de encuentros de negocios. Una vez más, debo disculparme por las acciones de Harvey. Ambos demostraron ser muy prometedores como entrenadores y les deseo mucha suerte en sus aventuras. Los estaré vigilando, no lo duden. David se apresuró a agradecerle y seguir adelante, preguntándose de repente si Avery había revelado la verdad. Entonces se encontró cara a cara con el hombre al que planeaba derrotar en tan solo unos días. Koga miró fijamente a David, quien era mucho más alto de lo que esperaba que fuera el ninja. O como diría Mia, simplemente era bajito. Tu dominio sobre tus Pokémon es impresionante y los lazos entre ustedes son fuertes. Has hecho un excelente trabajo criándolos. Gracias, señor. Mi equipo y yo trabajamos muy duro para llegar hasta aquí, prometió David, sin poder evitar intentar demostrar su capacidad. Koga sonrió ante la débil fanfarronería. Estoy seguro. ¿Planeas desafiar al gimnasio de Ciudad Fucsia, verdad? Sí, señor, respondió David de inmediato con un gesto exagerado. Esto casi le provocó una carcajada al ninja morado. Casi. Reconozco a tu compañera de nuestro partido anterior. Si eres la mitad de luchadora que ella, espero que tengas una buena batalla. Prometo no decepcionarte. Una vez más, David no sabía por qué se esforzaba tanto. ¿Era alguna técnica ninja secreta o simplemente el hombre irradiaba esa energía? De cualquier manera, no importaba.
Madeline los llamó a los 5 para que se presentaran y se tomaran fotos que se exhibirían en el ayuntamiento junto con los demás equipos que habían logrado los mejores resultados a lo largo de la historia. David permaneció allí entre los entrenadores victoriosos, saludando amablemente entre los clics y flashes de las cámaras. Se sintió un poco ridículo, pero se obligó a sonreír y disfrutar del espectáculo por ahora. Una vez que terminara la diversión, él y su equipo volverían al ruedo. Koga no sabría qué le pasó, pero David sabía que, al igual que hoy, sin importar las probabilidades, su equipo saldría victorioso. Este gimnasio sería su primer paso hacia el siguiente nivel de lo que significa ser un entrenador Pokémon y David estaba listo para mostrarles a todos exactamente de qué estaban hechos él y su equipo.